Buenos días, chicos. Vamos a comenzar entonces con lo que continúa de lo último que vimos, que fue la ley de Ohm. Y lo que vamos a ver ahora es: ¿todos los conductores cumplen con la ley de Ohm? Bien, como el título lo indica, no. Bien, según la ley de Ohm, yo podría clasificar a todos los conductores en dos grandes grupos: aquellos que cumplen con la ley de Ohm y aquellos que no cumplen con la ley de Ohm. Bien, ¿qué significa cumplir con la ley de Ohm? Recuerden que cuando nosotros hacíamos la gráfica de intensidad en función de diferencia de potencial, habíamos visto que la gráfica daba una línea recta con pendiente. Y justamente como la ley de Ohm dice que la intensidad de corriente y la diferencia de potencial son directamente proporcionales, esto significa que tiene que existir una constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad habíamos visto que era la resistencia eléctrica. ¿Que dónde estaba en este gráfico? Y era la pendiente de esta curva, de esta recta. La pendiente de esta curva es entonces la resistencia. Bien, si yo me fijo, la pendiente de esta recta va a ser siempre la misma. Eso significa que la resistencia no cambia. O sea que los conductores óhmicos son aquellos en que la resistencia no varía, aunque yo modifique los valores de I y de B. Esto es un conductor óhmico. Un conductor es óhmico cuando la resistencia de ese conductor no varía a pesar de que yo le cambie la intensidad y la diferencia de potencial. O sea que cumpliría con la ley de Ohm. Pero cuidado con esto. ¿Qué significa cumplir con la ley de Ohm? Que la resistencia no cambia. Bien, ahora resulta ser que hay ciertos conductores en los cuales esta resistencia va a ser propia para cada valor de I y de B que yo considere. Eso significa que cuando yo grafique no me va a dar una línea recta, sino que me va a dar, por ejemplo, una curva. Bien, muy bien. Si yo tengo el gráfico y tengo una curva, ¿cómo calculo la R? No puedo calcular la pendiente de una curva. Entonces, como no puedo calcular la pendiente de una curva, voy a tener que hacer uso de las matemáticas para poder calcular la pendiente que va a tener cada punto de esta curva. Es así que yo voy a dibujar en cada punto de la curva lo que se denomina una recta tangente. ¿Qué es una recta tangente? Es una recta que corta a una curva en un solo punto. Obviamente yo lo voy a tratar de dibujar, no me va a salir, ¿sí? Porque lo estoy haciendo en el aire, pero supongamos que este es el punto, esta sería mi tangente para este punto. En este punto, esta sería mi recta tangente. En este punto, esta sería mi recta tangente. En este punto en este punto ese. ¿Sí? Esto significa que yo voy a tener, como tengo infinitos puntos en la curva, voy a tener infinitas rectas tangentes. Bien, ahora, ¿para qué dibujé esa recta tangente? Porque la pendiente de la recta tangente es la inversa de la resistencia. Bien, si yo miro, todas mis rectas tangentes tienen pendientes diferentes. Si tienen pendientes diferentes, ¿qué significa? Significa que la resistencia varía. Entonces, si la resistencia varía, ya no cumple con la ley de Ohm. Bien,
Y, a ver, ¿qué va pasando acá? ¿Cómo va variando la resistencia eléctrica en estos tipos de conductores? Y bueno, veamos, sí. La pendiente de cada recta es la inversa de la resistencia. ¿Qué va pasando acá con las pendientes? A ver, acá este tiene mayor pendiente, este tiene menor pendiente. O sea que las pendientes, ¿qué van haciendo? Las pendientes van disminuyendo. Si disminuye la pendiente, aumenta la resistencia eléctrica. ¿Sí? Bien, ¿y qué tipo de conductor es este? Bueno, este es el gráfico que corresponde al filamento de una lámpara incandescente. Estas lámparas incandescentes, bueno, son las que ya no se deberían usar más. Eran las lámparas redonditas que se veía dentro el filamento de tungsteno u osmio. Bien, este es un conductor no óhmico. También podría ocurrir que la gráfica, en vez de ser así, fuera así. Y este corresponde a un componente que se denomina un termistor, ¿sí? Los termistores se utilizaban para determinar temperaturas. Bien, acá pasa lo mismo. Acá, para cada valor de I, yo voy a tener un valor de R diferente, o sea que la resistencia va a variar. ¿Cómo voy a calcularla? De vuelta, recurro a la pendiente de la recta tangente. Y de vuelta voy a decir que la pendiente de la recta tangente es la inversa de la resistencia eléctrica. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué va pasando acá con la pendiente? Y a ver, acá, primero está, ¿qué va pasando con la pendiente? La pendiente va siendo cada vez mayor. Si la pendiente va siendo cada vez mayor, significa que el valor de la resistencia eléctrica va a ser cada vez menor. Bien, entonces, tanto el filamento de lámpara incandescente como un termistor no cumplen con la ley de Ohm, o sea que están dentro de los denominados conductores no óhmicos. Obviamente los cables que ustedes utilizan son conductores óhmicos. ¿Qué significa? Que la resistencia sí no va a cambiar para cada valor de I y de B, el valor de R. Ustedes trabajan con unos componentes que son los diodos, a los que los denominan LED. Y en el caso de los LED tenemos que tener cierto cuidado. ¿Por qué? Porque los LED pueden funcionar como conductores óhmicos o como conductores no óhmicos. De hecho, a los valores con los que ustedes trabajan de intensidad y diferencia de potencial, el LED funciona como un conductor óhmico. Pero una vez que paso un valor determinado de diferencia de potencial, se me transforma en un conductor no óhmico. O sea que el LED, dependiendo de a qué diferencia de potencial esté funcionando, va a trabajar como un conductor óhmico o como un conductor no óhmico. Bien, esto es entonces lo que nos quedaba para redondear el tema de la ley de Ohm, recordando que es una ley experimental y con esto se demuestra, ¿no? Bien, ahora vamos a algo que está relacionado con la resistencia y es algo inevitable que nos va a ocurrir siempre a nosotros cuando tengamos que trabajar con corriente, que es el denominado efecto Joule. Bien, es común, efecto Joule, recuerden que Joule era unidad de energía y de trabajo. Bien,
El efecto Joule nosotros lo padecemos a diario. Ustedes enchufan el celular para ponerlo a cargar y cuando lo van a desconectar, tocan y la ficha está calentita, está tibiecita. Si está muy caliente tenemos un problema, está tibiecita. Bien, o sea que se calentó. ¿Por qué se calentó? Y bueno, se calentó por acción del efecto Joule. ¿Qué es el efecto Joule? El efecto Joule es el calentamiento de un conductor por acción del paso de la corriente eléctrica. ¡Wow! ¿Y esto cómo es que ocurre? Bueno, es muy simple. ¿Por qué es que ocurre? Nosotros tenemos nuestros circuitos. En nuestros circuitos, obviamente, para que circule corriente, tenemos un generador. El generador, ¿qué hace? Produce una diferencia de potencial y las cargas comienzan a moverse a través del conductor. Bien, se van moviendo a una determinada velocidad, pero a su vez están generando, por ser cargas eléctricas, un campo eléctrico. Entonces, este campo eléctrico, ¿qué hace? Le da más velocidad a las cargas, acelera a las cargas. Entonces las cargas tienen que pasar por el conductor. El conductor, a su vez, está formado, como todo material, por átomos y moléculas. Y las cargas pasan a través de ellos. Y bueno, entonces, ¿qué ocurre? Viene la carga y es con una velocidad muy importante y chocan contra los átomos y moléculas que forman al conductor. Al chocar con los átomos y moléculas, ¿qué pasa? Cuando yo choco, la carga eléctrica va a perder velocidad. Si pierde velocidad, significa que perdió energía. Y por ende la carga circula después más lento. Pero nosotros sabemos que la energía no se pierde. ¿Por qué? Pues está el principio de conservación de la energía, que lo vimos en segundo año, que dice que la energía no se pierde ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, la carga eléctrica venía a gran velocidad, tenía mucha energía cinética. Al chocar con las partículas del material, pierde velocidad, significa que pierde energía cinética. Pero la energía no se pierde. Esa energía cinética, que ahora no tiene la carga, se transformó en calor. Recuerden que el calor es energía. ¿Y el calor qué hace? Se disipa al medio ambiente. ¿Sí? O sea que siempre que esté circulando corriente por un conductor, siempre va a existir el efecto Joule, que yo no lo puedo omitir, ¿sí? Voy a tratar de disminuirlo al máximo, pero el efecto Joule va a estar siempre. No lo puedo evitar. Trataré de disminuirlo, colocaré en mis dispositivos disipadores de calor, pero siempre va a estar. Claro que muchas veces este efecto Joule, al contrario, el hombre trata de maximizarlo porque es lo que nos permite a nosotros contar con la serie de electrodomésticos que tenemos que funcionan por efecto de la electricidad. Por ejemplo, un tostador eléctrico, ¿sí? En un tostador eléctrico, ¿yo qué estoy generando? Calor. Eso significa que estoy haciendo de alguna manera que sea mayor el efecto Joule. Lo mismo pasa con una cafetera eléctrica, con un secador de pelo, con un termotanque eléctrico, con todos los electrodomésticos que nosotros conocemos, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo ahí? Ahí estamos potenciando el efecto Joule. ¿Para qué? Para generar calor, para calentar el agua, para secarnos el pelo o para calentar un ambiente. Bien, este efecto también se observa, bueno, ahora no tanto porque ahora estas son
Las lámparas que utilizamos ahora son unas lámparas diferentes, pero en las de filamento el efecto Joule se notaba terriblemente. Yo acercaba mis manos a una lámpara y ya sentía el calor que se irradiaba. O sea que esa producía un efecto Joule importante. Bien, o sea que el efecto Joule tiene múltiples utilidades. Ya les dije, todos los electrodomésticos funcionan de esa manera. Bueno, las lámparas incandescentes eliminaban también, producían también calor por el efecto Joule. Los fusibles también tiene que ver con el efecto Joule, porque, a ver, el fusible es un filamento. Ese filamento, cuando se sobrecarga, ¿sí? Se calienta mucho, ¿qué le ocurre? Se derrite, y al derretirse, corta el circuito, ¿sí? O sea, interrumpe el circuito. Bien, y después tenemos otras aplicaciones del efecto Joule, el arco eléctrico. Bueno, todo esto lo tienen detallado como de costumbre en el apunte, ¿sí? En el mismo apunte de siempre, en el de electrodinámica. Lo que pasa es que yo lo estoy dando en pedacitos. Bien, este efecto Joule entonces me genera a mí calor, me genera a mí energía, ¿sí? ¿Puedo calcular la cantidad de calor o de energía que produce? Sí, lo puedo calcular. Y para ello voy a volver a calor, U de calor, que ¿de qué va a depender la cantidad de calor generada por el efecto Joule? Y bueno, dijimos que por el paso de la corriente eléctrica, o sea, va a depender de la intensidad de corriente. Depende de la intensidad de corriente. ¿De qué otra cosa va a depender? Y bueno, a ver, va a depender de la resistencia eléctrica. ¿Por qué? Porque la resistencia, ¿qué era? Era la oposición al paso de la corriente. O sea que va a producir que si hay una resistencia, la carga va a perder más rápidamente más velocidad. Entonces, la resistencia eléctrica también es otro factor que hace que aumente o disminuya la cantidad de calor generado. Y después, lógicamente, el tiempo que está circulando esa corriente por ese conductor. Todo esto lo voy a poner en una fórmula que dice que calor va a ser igual a intensidad al cuadrado por R por variación de tiempo. Variación de tiempo. Bien, el tiempo tiene que estar en segundos, la resistencia obviamente en ohm, y la intensidad de corriente tiene que estar en ampere. Y la cantidad de calor, teniendo en cuenta estas unidades, me va a dar en Joule. Cantidad de calor en Joule. Bien, nosotros cuando trabajamos con calor, lo trabajamos en calorías. Y en su momento, en calorimetría, habíamos visto que había una equivalencia entre la caloría y el Joule. O sea que si yo quiero calcular la cantidad de calor liberado en calorías, al resultado de esto lo tengo que multiplicar por la equivalencia que hay entre Joule y caloría, que es 0,24. O sea que para que el calor me dé en calorías, esto tiene que ser intensidad al cuadrado por la resistencia, por variación de tiempo, por 0,24, que es la equivalencia entre la caloría y el Joule. Bien, y ya que estamos acá, y es en
energía perdida, vamos a hablar de la energía que hay en un circuito. La energía que tiene un circuito la vamos a denominar potencia, ¿sí? Bien, ¿qué era la potencia? Bien, la potencia era el trabajo realizado en un determinado tiempo. ¿Sí? Potencia. ¿Lo vieron? Cuando vieron trabajo con trabajo. Vieron trabajo, potencia y después energía. ¿Sí? Bien, la potencia entonces era el trabajo realizado en un determinado tiempo. Bien, este trabajo, en este caso va a ser trabajo eléctrico. ¿Sí? Bien, nosotros ya vimos el trabajo eléctrico. Y cuando hablamos de trabajo eléctrico, lo habíamos asociado con diferencia de potencial. Entonces, habíamos dicho que la diferencia de potencial era el trabajo realizado por la carga. O sea que el trabajo eléctrico era potencial por carga. ¿Sí? Esto significa que entonces, si en mi fórmula de potencia despejo a qué es igual el trabajo, mi fórmula me quedaría que potencia sería igual a V por Q sobre tiempo. Ahora, la cantidad de carga que circula en un determinado tiempo es la intensidad de corriente. Entonces, la potencia eléctrica yo la puedo calcular multiplicando I por V. ¿En qué se medía la potencia eléctrica? La potencia eléctrica era Joule sobre segundo, que era Watt. Bien, acá la potencia la medimos en watts, W, y es el producto de multiplicar ampere por volt. Ampere por volt me da watt. Ahora, según la ley de Ohm, V, voy a borrar acá, según la ley de Ohm, V era igual a I por R. Potencia, dije que era I por V. O sea que si yo reemplazo V por A que es igual según la ley de Ohm, potencia me va a quedar que es I por R. O sea que ¿a qué me va a quedar igual? La potencia. La potencia va a ser igual a I cuadrado por R. ¿Sí? Bien, o sea que yo potencia eléctrica la puedo calcular haciendo I por V, intensidad por diferencia potencial, o intensidad cuadrado por resistencia eléctrica. Bien, y esto tiene que ver con el efecto Joule. ¿Por qué? ¿Y qué dice acá? Cantidad de calor es I al cuadrado por R. I al cuadrado por R es potencia. O sea que yo puedo decir que la cantidad de calor producida por el efecto Joule es igual a la potencia disipada por la variación de tiempo. Recuerden que es calor cedido, entonces va el signo menos delante de la ecuación, ¿no? De esta manera lo obtendría en Joule.
Si la quiero obtener en calorías, lo multiplico por 0,24. Bien, y con esto terminamos la clase de hoy.